tardes, les doy la cordial bienvenida a todos. Mi nombre es Camila Vélez y hoy los invito a permanecer conectados. Este tipo de actividades nos es de gran agrado compartir, ya que se hacen con la finalidad de que ustedes puedan tener las herramientas necesarias para hacer crecer sus negocios. En este día hemos traído el tema actualización de dividendos 2020. También los invitamos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales para que, así como este tema, ustedes puedan conocer muchos temas más que tenemos. En este caso, deben seguirnos a nuestras cuentas de redes sociales con el nombre Contífico y también para ver todos los webinars anteriores que tenemos temas realmente enriquecedores, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube. Las reglas de hoy son sencillas. Ustedes van a poder interactuar con el expositor del día de hoy, quien es Jorge Luis Ron, ¿verdad? A través del módulo preguntas y respuestas. Es importante que ustedes hagan uso de esta herramienta, ya que van a tener en vivo la oportunidad de recibir una respuesta concreta a sus preguntas. Asimismo, también voy a darle paso a Jorge Luis Ron para que se pueda presentar aquí. No sin antes decirle, Jorge Luis, que él tiene una amplia trayectoria. Él es ingeniero comercial y también es máster en administración de empresas. Es consultor empresarial y es experto tributario. También ha trabajado en el SRI y en instituciones como el Banco Pichincha. Voy a darte paso para que puedas continuar dando la exposición y también presentándote. Buenas tardes, Jorge Luis, bienvenido. ¿Qué tal, Camila? Muy buenas tardes, distinguido público en general, contadores, auditores, gerentes de empresas y a personas que se nos están uniendo a esta transmisión. Mi nombre es Jorge Luis Ron y estoy aquí para ayudarte, para compartir con ustedes, en este caso, en la tarde de hoy, distribución de dividendos. ¿Me esperan un segundito, por favor? Listo, Jorge Luis, te Sí. esperamos. Perfecto, muy bien, sí. Recuerden que estamos en vivo. Muy bien, Sí. entonces, buenas tardes con cada uno de ustedes, queridos amigos, colegas, miembros del gremio contable, una profesión tan maravillosa. Mi más altas estimas y respeto a cada uno de ustedes por una profesión tan abnegada. El día de hoy, como ya lo mencionó nuestra queridísima amiga Camila, el tema que trataremos ampliamente y a profundidad con cada uno de ustedes es acerca del tratamiento de la distribución de dividendos. Voy a compartir con ustedes pantalla en este preciso instante, no sin antes mencionarle que esto de la distribución de dividendos en el transcurso ya de muchísimos años, ha sufrido cambios. Y entre ellos es importante que el contador se mantenga siempre actualizado, siempre al día. En la última actualización que hubo en materia de dividendos, había en dos ocasiones. En prácticamente lo que tenemos ahora, en el 31 de diciembre del 2019, un día martes, bajo la ley de simplicidad y progresividad tributaria, esta ley que es orgánica, es una ley que está por encima de cualquier otra ley ordinaria. Tenemos como ley ordinaria la misma ley del régimen tributario interno. Entonces, esta ley que es orgánica, en materia de dividendos que se tocó, estaba muy por encima que la ley del régimen tributario interno. Entonces, lo que sería importantísimo analizar qué se mencionó en esta ley de simplicidad y progresividad tributaria acerca del tratamiento de dividendos. Recordemos que por el lado de la Constitución, el artículo 425 nos habla acerca de la jerarquía de leyes y tenemos como a la principal, a la mamá de todas las leyes, que es la Constitución. Bien, también tenemos en el artículo 300 acerca de la generalidad, progresividad, los principios acerca de la cual se deben basar los impuestos. Voy a compartir en este preciso instante con ustedes pantalla, no sin antes mencionarles que ustedes tienen allí un chat. Pueden escribir allí cualquier inquietud que ustedes tengan. Durante el lapso de unos 40 o una hora máximo, estaré en mi exposición. Luego, cuando ya terminemos la exposición, allí nuestra queridísima compañera Camila abordará cada una de sus inquietudes y yo daré respuestas a sus preguntas. ¿Ah? ¿Qué les parece entonces? Bienvenidos a cada uno de ustedes, denle en compartir, denle en like, sigan la página y estamos aquí para servirles.
Entonces, en el caso del tratamiento de los dividendos, no solamente podemos abordar lo que es el tratamiento tributario, sí, es verdad. Es importantísimo conocer la parte tributaria en el caso de la repartición de dividendos, pero también allí asoman otras grandes áreas como es la parte contable. ¿Cómo debería ser este registro contable y la parte financiera al momento de aplicar impuestos diferidos específicamente? Imagínense que usted está aplicando activos biológicos. ¿Cómo debería ser el tratamiento entonces de la repartición de dividendos? En el caso que usted esté aplicando impuestos diferidos. O en la parte societaria, mire cómo es la ley de compañía, nos habla acerca, no uno o dos puntos, muchísimos puntos acerca del tratamiento del dividendo. Y la parte tributaria. Entonces, todas estas tres áreas las estaremos abordando durante el lapso de esta hora. ¿Cuál es el nuevo tratamiento tributario para el pago de dividendos? Miren ustedes, queridos amigos, la determinación de la utilidad neta del ejercicio. Sabemos que la utilidad neta del ejercicio, ¿cómo se llega? A partir de sus ingresos, menos los costos, menos los gastos, llegamos a una utilidad contable. Esta utilidad contable está sujeta a la participación laboral, también al impuesto causado y a la reserva legal. En este caso de la reserva legal, sabemos que, como les mencionaba, no solamente para repartir dividendos hay que hablar acerca de la parte tributaria, que sí nos gusta, nos fascina y nos apasiona, pero no podemos cegarnos tampoco a hablar acerca de la parte societaria. Miren lo que le dice la ley de compañías. Acerca de que usted, antes que reparta dividendos, usted en primera instancia tiene que cumplir con lo que dice la ley. ¿Y qué es lo que le dice la ley de compañía? Que en el caso de las compañías de responsabilidades limitadas, sabemos que ellos están limitadas por hasta 15 socios pueden tener, ellos en el artículo 109 nos menciona que las compañías de responsabilidad limitada tienen que apartar un 5% de esas utilidades líquidas, apartar un 5% para la reserva legal, hasta que dicha reserva legal alcance al menos el 20% del capital social. Si usted es una compañía anónima, usted tiene una cantidad ilimitada de socios y usted debe basarse en el artículo 297 de la ley de compañías. Entonces, ¿qué nos dice este artículo 297 de la ley de compañías? Pues les habla específicamente de que usted la reserva legal debería apartar al menos un 10%, al menos un 10%. Es decir, tranquilamente usted puede apartar un 10, un 15, un 20, lo que decida la junta de socios o accionistas en este caso. Pero como al menos como mínimo, en otras palabras, un 10% hasta que dicha reserva alcance el 50% del capital social, al menos el 50% del capital social. Entonces ahí usted tiene el artículo 109, si es una compañía de responsabilidad limitada, de apartar un 5% para la reserva legal, o si es una compañía anónima, artículo 297 de la ley de compañías, de apartar al menos un 10% para la reserva legal, hasta que alcance por lo menos ese 50% del capital social. Luego, cuando usted ya tiene su utilidad contable, haya restado la participación laboral, haya restado el impuesto causado, haya restado la reserva legal, usted allí sí tiene usted una utilidad disponible para los accionistas. Entonces allí sí, a ver, queridos accionistas, queridos socios, ¿qué van a hacer ahora sí? Luego de haber cumplido con los trabajadores, luego de haber cumplido con el fisco, con la administración tributaria y con la ley de compañías, ahora sí tenemos esta utilidad disponible para ustedes. Entonces, ¿qué deciden ustedes? Bueno, la Junta de Socios Accionistas tendrá que decidir qué hacer con esas utilidades, con ese remanente. ¿Qué se entiende entonces por dividendos? Ahí es cuando nace esta palabra de dividendos. Parte de las ganancias de una sociedad que se distribuye a sus socios o accionistas. Así es, ¿verdad? Cada persona que invierte en una compañía, sea en calidad de socio, en calidad de accionista, ya al final del ejercicio fiscal, ya necesariamente quiere ver sus réditos, quiere ver su inversión. ¿Cómo lo va a ver? Vía dividendos, que es la repartición de esta ganancia a sus accionistas o socios. ¿Qué opciones tienen los socios en ese preciso instante? Ya con esa utilidad que está disponible para ellos. Como les decía, primero, cumplir con la ley de compañías. Mandar ese 5 o ese 10% de acuerdo al tipo de empresa que usted sea para la reserva legal. Luego, ahora sí, a repartirse para los socios. Y si los socios deciden que en realidad no vamos a repartir dividendos por A o B motivos, se ha decidido, tienen la otra opción de capitalizar. Es decir, ¿sabe qué? Qué sé yo, quedó como un remanente, una utilidad disponible para los socios de $100,000, no lo vamos a distribuir, sino más bien lo vamos a capitalizar.
¿Cómo es este proceso? Si usted quiere aprender acerca de la capitalización, usted allí, por favor, se me va a leer el artículo 37 de la ley del régimen tributario interno. Una ley que ya no es orgánica, una ley que ya es ordinaria. Entonces, cualquier otra ley orgánica que asome de aquí en adelante, como la misma ley orgánica de simplicidad y progresividad tributaria, la misma ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada de COVID-19, aprobada un 19 de junio de este presente año, que apareció en el registro oficial. Entonces, todas estas leyes que son de carácter orgánico están por encima de esta ley ordinaria del régimen tributario interno. Entonces, usted tiene esa opción de capitalizar. ¿Ya? Ahí hay algunas reglas que usted tiene que tomar en cuenta, que la capitalización tiene que hacerse hasta el 31 de diciembre del siguiente ejercicio fiscal, lo que tiene que demostrar. Bien, ¿qué nos dice entonces? Miren que lo que es en materia de dividendos, en el ámbito tributario, ya hacemos por un lado una pausa breve a lo que es la parte de societaria, luego nuevamente volveremos a hablar de esta parte societaria. Hacemos una pausa breve y nos trasladamos al mundo tributario, un mundo que nos gusta a cada uno de nosotros. En esta ley de simplicidad y progresividad tributaria, aprobada un día martes 31 de diciembre del 2019, trajo algunos cambios, en algunos con carácter impositivo, como es este nuevo régimen impositivo para microempresas, algunos con otros beneficios tributarios que es necesario que usted lo pueda conocer, y otros como por ejemplo otras reformas, como en la parte de dividendos. Miren que en el artículo 9 se realizó la siguiente modificación. Sustitúyase el numeral 1 por el siguiente. Los dividendos y utilidades calculados después del pago del impuesto a la renta, distribuidos por sociedades, residentes nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, a favor de otras sociedades nacionales, se considerarán dividendos exentos. Entonces, usted quiere aprender acerca de los ingresos exentos, usted se tiene que leer, por favor, el artículo 9, todo el artículo 9 de la Ley del Régimen Tributario Interno. ¿Ah? Entonces, allí le va a hablar acerca de esto de los ingresos que se encuentran exentos. Y como principal punto está la distribución de dividendos. Pero ¿cuándo se cumple esta excepción? Cuando el dividendo es distribuido de una sociedad que sea residente aquí en Ecuador, lo distribuya a otra sociedad residente fiscal aquí en Ecuador. Allí sí, entre sociedades que son primos y hermanos, se consideran exentos. ¿Por qué? Porque si yo como sociedad A estoy distribuyendo dividendos a una sociedad B que es accionista mía, esa sociedad B es mi accionista, yo le distribuyo a esta sociedad B de A a B, ese paso de dividendos se considera exento. ¿Por qué se considera exento? Porque ya la sociedad B que es residente fiscal aquí en nuestro país, esta sociedad B al momento de repartir sus dividendos, ya sean a personas naturales, allí sí a ellos les van a tocar aplicar la retención. Entonces no se salvan de retener. ¿Ya? Simplemente lo que no queremos es dar una doble imposición. ¿Ya? Entonces por eso es la parte razonable por la cual se entiende de que la distribución de dividendos entre sociedades residentes fiscales aquí en el Ecuador, esto se considera exento. Bueno, eso ya lo conocíamos, pero aquí se reformó porque pues, si usted distribuía dividendo a una sociedad que no era residente fiscal en Ecuador, sino estaba radicado en otro país, usted al momento de distribuir el dividendo, eso se consideraba un dividendo exento. Pero ya con esta reforma, ya todo el mundo paga retenciones a la fuente de renta por dividendos, ¿no? En otras palabras, eso es lo que le quiere mencionar esta norma, este nuevo cambio. Y otro punto que trajo aquí, un punto genial, mencionaría yo, acerca de la capitalización de utilidades. Usted, como les mencionaba, usted tiene tiene tres opciones como socio accionista de decidir qué va a hacer entonces con sus utilidades. Si la Junta dice no vamos a repartir, vamos a capitalizar, esa capitalización de utilidad, ese incremento de su patrimonio, de sus acciones, ¿verdad? Pueden darse, algunas personas los pueden considerar, incluso en otras administraciones tributarias como México, donde el incremento del patrimonio por el lado de la subida de las acciones, como la capitalización de utilidades, lo consideran como un dividendo grabado, como un dividendo que está sujeto a una retención en la fuente de renta. Pero aquí favorablemente, en nuestro territorio nacional, en Ecuador, la capitalización de utilidades no se considerará como distribución de dividendos. Entonces, no estará grabado eso como una retención en la fuente. Eso es lo que vemos aquí en materia nacional. Si uno ya mira un punto de vista mucho más amplio, un punto de vista más global, acerca de la fiscalidad internacional, puede ver economías parecidas a las de nosotros, quizás que estamos un paso un poco más adelante, como la de México, que sí lo considera como grabado.
¿Qué más tenemos por aquí? Bien, entonces, ya entrando en materia tributaria, miren, otro punto importantísimo, usted tendría que tener muy en cuenta, dividendos exentos, usted ya grábese por favor artículo 9, numeral 1 de la Ley del Régimen Tributario Interno. Dividendos grabados, usted se va a dirigir a la misma ley del régimen tributario interno, pero ya así un poco más adelante, al artículo 39.2, distribución de dividendos o utilidades. Es verdad, ahora el cálculo es mucho más sencillo, es mucho más simple distribuir dividendos, es mucho más simple llegar a hacer una retención en la fuente de dividendos. Pero aún así, en esa simpleza de cálculo nada más, de forma matemática, es mucho más simple. Pero aún así, sigue teniendo ciertas casuísticas, que no solamente es uno o dos, sino muchísimas casuísticas que usted como contador, que yo como ingeniero comercial, que todos deberíamos conocer, que usted como socio o accionista de la empresa debería de conocer. Hay muchísimas casuísticas. Entonces, eso es lo que trataremos de abordar en este preciso instante. Continuamos por el pronto en la materia tributaria, luego nos saltamos a la materia societaria y luego también abordaremos la parte financiera de las MIF, que también es otro universo que usted como jefe financiero de una entidad debería de conocer. ¿Cuáles son estos efectos por aplicar las normas internacionales de información financiera? Que es presentar los balances a un grado razonable, ¿verdad? Transparentar la situación de la empresa, imaginar de carácter razonable. Esto influye muchísimo en el juicio profesional del contador, del financiero de una empresa. Miren ustedes, en el artículo 39.2, si ustedes desean aprender dividendos, cómo retener, 39.2. Allí nos menciona, voy a dar una lectura textual porque la ley de derecho público tiene una lectura gramatical de derecho público y se hace al pie de la letra. Entonces allí nos dicen los dividendos o utilidades que distribuyan las sociedades residentes o establecimientos permanentes en el Ecuador estarán sujetos en el ejercicio fiscal que se produzca dicha distribución al impuesto de la renta conforme a las siguientes disposiciones. Inciso número 1. Se considerará como ingreso grabado toda distribución a todo tipo de contribuyente. Ya le quiere decir algo en ese inciso, en el inciso número 1. Hey, un momento, repartición de dividendos, ahora en este preciso instante todo el mundo me paga impuestos vía repartición de dividendos. Con independencia de su residencia fiscal, ya indistintamente, ella, si usted sea de un país hermano, de una comunidad andina, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, o si así pertenezcamos, ¿verdad?, a un convenio que haya para evitar la doble imposición, un CDI, un momentito, hay que también revisar este inciso, el 39. Sabemos que los convenios para evitar la doble imposición están muy por encima de cualquier otra ley de aquí nacional. Está muy por encima incluso de una ley orgánica. Ya tenemos el artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador, allí nos habla acerca de la jerarquía de leyes, tenemos la Constitución a la cabeza y de ahí los convenios internacionales, ¿ya? Que entre ellos tenemos, entre esos convenios, tenemos los convenios para evitar la doble imposición. ¿Ah? Eso lo estaremos también abordando más adelante, pero en síntesis, independientemente de su residencia fiscal, el dividendo estará grabado, excepto la distribución que se haga a una sociedad residente en el Ecuador o un establecimiento permanente en el país de una sociedad no residente conforme a lo previsto en esta ley, que ya lo habíamos mencionado en el artículo 9.1. El inciso 2, ¿qué le menciona aquí? Ya el inciso 2 le da otro detalle. Hey, inciso 1, acuérdate, independientemente de su residencia fiscal, de donde esté esa persona, sea residente, usted como empresa, como sociedad nacional, al momento de repartir dividendos, va a retener. Inciso 2, ¿cómo va a retener? Dice que el ingreso grabado será igual al 40% del dividendo efectivamente distribuido. Es decir, por ejemplo, si su empresa ha decidido distribuir dividendos, $100,000, esa distribución se considerará, nuevamente, valga la redundancia, dividendo distribuido. De ese dividendo efectivamente distribuido, que son los $100,000, lo que está disponible ya para los socios accionistas, el 40% se considerará grabado. ¿Qué ocurre entonces con ese otro 60%? ¿Ya? Imagínese usted como persona natural
Usted recibe el dividendo y le van a grabar la retención sobre el 40% de lo que recibe. Entonces la pregunta surge a fisco, hey, ¿qué ocurre entonces con el otro 60%? Con el otro 60% se considerará como no grabado. Entonces es así como usted como persona natural, ya me hago un lado como la empresa, me pongo en los zapatos del socio. Yo como persona natural, Jorge Luis Ron, soy socio de la Sociedad del Saber, ese es a mi invento. Y me están distribuyendo dividendos $100,000. Ojalá fuese así, pero es algo hipotético, nomás en este caso me están distribuyendo a mí como socio $100,000. Yo ya sé que el 40% de los 100,000 va a estar grabado de impuesto a la renta. Y el otro 60% como no grabado. Entonces, cuando yo, por el Luis Ron, cuando yo haga mi declaración de impuesto a la renta, el 40% formará parte de todos mis ingresos de mi renta global. Y el impuesto que me salga a pagar, le voy a retener, le voy a restar los créditos tributarios que tenga. Y entre ellos tengo la retención en la fuente de dividendos que la empresa, la sociedad del saber, para mi caso, me retuvo. Y ese otro 60% no formará parte de su renta global. Ojo, no formará parte de su renta global. El hecho de que no forme parte no significa que usted no lo vaya a informar. Usted sí lo tiene que informar, lo debe de informar. ¿En qué casillero? Bueno, hay que esperar. Ya la administración tributaria, en el siguiente ejercicio fiscal, ya de mencionar el casillero que tendríamos que poner ese 60% que se considera como no grabado. Pero ese 40% sí va a formar parte de su renta global, va a formar parte de sus otros ingresos y se alistará en base, pagarán el impuesto en base a su tabla de impuesto a la renta natural, que va del 0 hasta el 35%. Ya tranquilo, ya lo vamos a abordar con ejercicios prácticos. Me pica la mano en este preciso instante, ¿verdad? Para poder ya pasar a la parte práctica. Pero es importantísimo que usted, por favor, me conozca la teoría. ¿Ah? ¿Qué más tenemos por aquí? El inciso número 3. Mire, colega, mire, amigo. Allí menciona que en el caso que la distribución se realice a personas naturales residentes fiscales en el Ecuador, ya me menciona aquí otra vez, nuevamente, residentes fiscales en el Ecuador. ¿Qué significará ser residente fiscal en el Ecuador? Allí no le dice que en el caso que se distribuya a las personas ecuatorianas, allí no le menciona eso, allí lo que le dice residentes fiscales en el Ecuador. Entonces, la residencia fiscal es muy diferente a ser una persona con domicilio ecuatoriano. Es otro concepto. Usted puede ser ecuatoriano de nacimiento, pero que al final del día usted ya no sea un residente fiscal en el Ecuador. Usted puede ser un español de nacimiento, pero que por circunstancias, de acuerdo a la ley del régimen tributario interno, usted ya es un residente fiscal en el Ecuador. Si usted quiere aprender acerca de la residencia fiscal en el Ecuador, ¿dónde tendría que acudir? Pues a la misma ley del régimen tributario interno y a su reglamento. Entonces usted, por favor, allí se tendrá que examinar el artículo 4.1 de la ley del régimen tributario interno y el artículo 7 de su reglamento. Allí nos habla de 3 parámetros específicamente para que usted sea considerado residente fiscal en el Ecuador. El primer parámetro nos habla sobre el número de días, 183 días dentro de un calendario o 183 días, 12 meses corridos en 12 ejercicios fiscales. ¿Ya? Allí también nos habla el segundo parámetro acerca de sus niveles de ingresos o su volumen de activos, si está radicado la mayor parte aquí en el Ecuador, entonces usted es un residente fiscal en Ecuador. ¿Cómo? Un ejemplo por mejor, le pongo varios para citarle un caso. ¿Qué es eso? Cuando la ley de régimen tributario interno nos dice que como segundo requisito, o sea, qué sé yo, no se cumplió el primero de los 183 días. Vamos por el segundo parámetro de que el mayor volumen de sus activos o ingresos estés aquí en Ecuador, usted es un residente fiscal. Le pongo un caso, usted es un ecuatoriano, migró a España, ya muchísimos años, usted ya adquirió la residencia allí en España, pero resulta ser que usted todo ese dinerito, ¿verdad? Como buen inmigrante ecuatoriano, todo ese dinero, ¿verdad? Yo voy a trabajar por mi familia, entonces todo ese dinero lo manda acá para Ecuador. Acá te da su mayor volumen de activos, acá está su casa, su terreno, todas las inversiones están hechas aquí en Ecuador. Pues sí, y es normal porque usted quiere darle una mejor calidad de vida a su familia y está bien, se lo aplaudo, excelente por eso. Entonces, por ese motivo, usted puede tener una residencia, ya puede ser ciudadano ya en España, pero como su mayor volumen de activos o su mayor volumen de ingresos está aquí en Ecuador, usted tendrá que tributar aquí en nuestro país. ¿Ah? Aunque ya su residencia, ya por su número de días, esté ya en España, pero su volumen de activos esté aquí en Ecuador, usted tendrá que tributar por aquello. ¿Ah? Entonces, usted será considerado residente fiscal en Ecuador. Y puede ser también un español
que tenga empresas en España y tenga empresas aquí en Ecuador, pero por su volumen de activos, estamos hablando de la persona natural, de la persona física, de esa persona de carne y hueso, ¿ah? No estamos hablando de la persona moral o de la persona jurídica, ¿verdad? Que son las sociedades. Entonces usted por ese volumen de activos tendrá que tributar aquí también en nuestro Ecuador. De allí es que cuando nacen estos convenios para evitar la doble imposición, dice, ¿dónde debo de tributar? Porque si ya tributo en Ecuador, como yo soy residente fiscal en España, en Europa, vuelvo a volver a tributar, voy a volver a pagar doble impuesto. Entonces ahí es cuando nacen estos convenios para evitar la doble imposición. Y el tercer parámetro es que, por ejemplo, si usted no tiene 183 días aquí en el país, si usted no, su mayor volumen de activos no está aquí en Ecuador, dice, perfecto, entonces yo soy, no soy residente fiscal en Ecuador. Sale un tercer parámetro. En ese tercer parámetro nos dice, si usted no puede probar la residencia en ningún otro país, porque usted dice, ah, ya, yo soy pila, yo soy vivo, yo en ningún país voy a pasar 183 días, porque ya esto es una normativa ya a nivel general. Estos parámetros vienen por el nivel de la OCDE, de la OCDE. Entonces, dice, a ver, yo no voy a pasar ningún 183 días en ninguna parte del país para no ser residente fiscal en ninguna parte y no pago impuestos. Pero en el tercer punto es que si sus vínculos familiares más estrechos están aquí en Ecuador, usted es residente fiscal ecuatoriano. ¿Ah? Entonces, nuevamente, retornamos a este inciso número 3. Dice, en el caso de distribución, que la distribución se realiza a personas naturales residentes fiscales en el Ecuador, ya hemos entendido eso, 3 parámetros que deben de cumplirse cualquiera de esos 3, usted es residente fiscal en el Ecuador. El ingreso grabado, ya sabemos, ¿cuál se considera el ingreso grabado? Del dividendo distribuido, ese 40% se considera grabado. Referido en el numeral anterior, formará parte de su renta global. Eso es lo que yo les mencionaba, que su 40% usted lo va a poner en su declaración de impuesto a la renta normalmente para que pague impuesto a la renta y conforme a la tabla de valores del 0 al 35%. Obviamente que usted tendrá que deducir sus gastos. ¿Qué nomás nos menciona allí? Las sociedades que distribuyan dividendos actuarán como agentes de retención del impuesto aplicando una tarifa de hasta el 25%. Dice de hasta el 25%. Sobre dicho ingreso grabado. Ahí es cuando nació la inquietud. A ver, aquí nos dice de hasta un 25%. Ya favorablemente la Administración Tributaria 20 de febrero del 2020, ¿sí? La ANAC 20, número 13, allí sacó una resolución importantísima de una tabla de impuestos de retención vía dividendo para personas residentes fiscales en el Ecuador. Entonces, si usted va a distribuir dividendo a una persona natural residente fiscal en el Ecuador, usted va a aplicar esa tabla, que va desde el 0 hasta el 25%. Muy bien, ¿qué más tenemos aquí? El inciso 4 nos habla de las sociedades que distribuyan dividendos a personas naturales o sociedades no residentes fiscales en el Ecuador. Allí ya nos dice de los que no son residentes fiscales, actuarán como agentes de retención del impuesto aplicando la tarifa general prevista para no residentes en esta ley. Y esto abrió un camino a un debate maravilloso, yo diría. ¿Por qué? Porque muchísimos colegas, muy respetados por cierto, mencionaba de cuánto se debería de retener entonces el impuesto de retenciones en la fuente vía dividendos cuando se distribuye el dividendo a alguien que no es residente fiscal en el Ecuador. Y esto estaba en debate, ¿verdad? Si se debería retener el 25 o el 35%. Algunos mencionaban que era el 25% para personas, para sociedades o personas naturales que no estén en un paraíso fiscal y no sea residente fiscal en el Ecuador, y el 35% para quienes estén en un paraíso fiscal o en una jurisdicción de menor imposición, el 35%. Entonces, eso estaba en debate. Ya hoy en día, favorablemente, está muchísimo más claro. Muchísimo más claro. ¿Por qué? Porque la misma administración tributaria, yo estaba haciendo una consulta vinculante a la administración tributaria, pero me la quedé. Se quedó guardado en el escritorio. Le digo, ¿ya por qué? Si esto ya está más que claro, es el 25%, porque en el mismo catálogo de la administración tributaria, en el catálogo de la TS que salió junto con las retenciones, en la fuente, que sufrió un gran cambio, está NAC 787, que apareció en el registro oficial el 30 de octubre del 2014. Bueno, en ese catálogo que ya apareció en el mes de mayo, allí me menciona la administración tributaria que las retenciones para no residentes fiscales, indistintamente estés o no estés en un paraíso fiscal, se retendrá el 25%. Entonces, muchísimo más claro aún. El punto número 5, el inciso 5, ¿qué más nos dice allí, colega? En el caso que la distribución se realice a no residente fiscal en el Ecuador y el beneficiario efectivo sea una persona natural residente fiscal en el Ecuador. Es decir, por ejemplo, se está distribuyendo dividendos a una sociedad en Colombia, pero detrás de esa sociedad colombiana se encuentra un beneficiario efectivo que es ecuatoriano.
¿Qué es un beneficiario efectivo? El beneficiario efectivo es aquel que tiene el gozo, el disfrute, el poder y el control del dinero. Es decir, a quién finalmente, a dónde va el dinero, a ese beneficiario efectivo. Esta definición usted lo va a encontrar en el artículo enumerado del artículo 7 del reglamento. ¿Ah? Del beneficiario efectivo es aquel que en realidad tiene el uso, el control y el beneficio de ese dividendo. Entonces, si detrás de esa sociedad se pone el beneficiario efectivo residente fiscal en el Ecuador, aplico la tablita. Aplico la tabla. ¿Qué más nos dice aquí? En el caso de que usted no presente el anexo de partícipes y socios de forma puntual, temprana, si lo hace de forma tardía, usted pagará la tarifa máxima de impuesto a la renta de sociedades para quienes están en un paraíso fiscal, por ejemplo, que es el 35%. Eso es lo que nos menciona este inciso número 6. ¿Ah? Si usted no presenta a tiempo el APS, el 35% se considera como retención. Todo esto que le he mencionado, así de manera rápida, quizás lo vamos a ver en el siguiente ejercicio práctico. Hecho, con esto que quizás quedó alguna duda o alguna inquietud, con este ejercicio les va a quedar muchísimo más que claro. Hecho, entonces voy a pasar a la parte de los ejercicios. Miren, aquí está este resumen, este cuadro que yo he preparado para ustedes. Aquí está la base legal, como siempre. Es importante que nosotros tengamos la base legal. Recuerden, si usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta, ya al final del taller, ustedes pueden consultarlo a la debida brevedad posible. Estaré abordando sus preguntas. ¿Ah? Bien, aquí está la base legal, distribución de dividendos del 2020. Aquí está esta tablita que le decía, para si usted distribuye dividendos a personas naturales, residentes fiscales en el Ecuador, tendrá que aplicar esta tabla que va desde el 0% hasta el 25%. ¿Ah? Ahora sí, usted para aplicar dividendos tiene tres opciones. Repita conmigo, entonces, si yo voy a repartir dividendos, ¿qué porcentaje debo de retener? Tiene tres opciones. La primera opción es retener el 0%, es decir, no retener nada. ¿Cuándo? Cuando la distribución es entre sociedades residentes fiscales en el Ecuador, ¿ya? Cuando se da ese escenario, usted aplica retención 0%, no retiene nada. El segundo escenario es que usted aplica una retención del 25%. Cuando usted distribuye dividendos, sean personas naturales o sociedades no residentes fiscales en el Ecuador, usted retiene 25%. Y el tercer escenario, usted retiene de acuerdo a esta tablita que está aquí, pero cuando usted distribuye el dividendo a alguien que es una persona natural o al beneficiario efectivo es residente fiscal en el Ecuador. Ahí usted aplica el 25%. Del 0 al 25, la tabla. Entonces, tres opciones. Repita conmigo. La primera opción es no retener nada. La segunda opción es retener un 25%. Y la tercera opción es retener de acuerdo a esta tabla que va desde el 0 hasta el 25%. Y de allí sí, pare de contar. Es mucho más simple, sí, pero repartir dividendos tiene muchísimas casuísticas que yo se las voy a tratar más adelante. Quédese, por favor, en esta transmisión. Jorge Luis, disculpa que te interrumpa. Sí. En este momento, ¿estabas mostrando la tabla de Excel o el PowerPoint? ¿Sí? Porque, la tabla de Excel se puso en pausa, ¿verdad? Sí, porque solo se veía el PowerPoint. Ahí sí, sí, ahí sí Camilita. Se puede ver bien. Ya, perfecto. Gracias. Yo hablando como loco aquí. No, perfecto, ya. Bien, recuerda que estamos en vivo, todo puede suceder, hasta las mejores familias pasan, Perfecto, lo bueno es que ustedes son pacientes y comprensibles. Muy bien, queridos amigos. Vean, regresamos, no importa, yo le vuelvo a repetir, no, de esto no me canso, este es mi deber, Este es mi deber. Les decía, entonces tenía usted estas tres opciones. Y aquí está esta tablita. También le mencionaba que aquí usted tiene la base legal. Aquí usted tiene toda la base legal posible, para que usted pueda revisar. Y por cierto, si usted quiere aprender de IVA, usted se va a leer de la ley del artículo 1 hasta el artículo 50, del artículo 52 en adelante en el IVA. Si usted quiere aprender renta, del artículo 1 hasta el artículo 51. Y si quiere aprender renta en el reglamento, del artículo 1 hasta el artículo 139. Muy bien. Sociedades. Aquí le mencionaba a usted que en esta tabla que está aquí, se la voy a hacer más grandecita para que se pueda visualizar mejor. Usted tiene aquí, usted es la sociedad, usted está arriba, usted está en la cabeza. La sociedad, usted está aquí arribita, se lo estoy pintando de amarillo. Estos son su línea de accionarios, son sus accionistas. Aquí están sus accionistas. Usted tiene accionistas que son sociedades, que están en Ecuador. Usted tiene accionistas que son sociedades que no están en un paraíso fiscal, que sé yo, Colombia, Puerto Rico, Canadá, Chile, etcétera, etcétera, etcétera. España, no son países que están en un paraíso fiscal. Usted también puede tener accionistas que son sociedades, pero sí están en un paraíso fiscal. O también puede tener personas naturales que
que están en Ecuador, que son residentes fiscales en Ecuador, o que no estés en un paraíso fiscal en otro país, o que sí estés en un paraíso fiscal. ¿Ah? Y la última opción es cuando usted no presenta a tiempo el APS, el 35%. ¿Ah? Esa es la última casuística, que es cuando ya usted se jaló las cuadras, no presentó de forma a tiempo ese APS. ¿Ah? Allí sí, lamentablemente, con el dolor del alma, allí sí no entra ni el 0, ni el 25, ni la tabla. Allí sí, de hecho, directo a la vena es el 35%. ¿Ah? Muy bien, entonces aquí queda esta tabla. Mire, por ejemplo, le voy a explicar un caso. Allí. Usted está distribuyendo dividendos a una persona natural que es residente fiscal en el Ecuador. A ver, ¿cómo es eso? A ver, aquí mis accionistas, sociedad, sociedad, sociedad. Ah, entonces aquí está. Aquí está en el último casillero es un natural. A ver, que es residente fiscal en Ecuador. Entonces, este que está aquí. ¿Cuánto retengo? Dice aquí la tabla. La tablita que está aquí. Esto es en base a la normativa de la resolución del 20 de febrero del 2020, la NAC número 3. ¿Ya? Esta tablita que está aquí. Entonces, es una tabla muy, muy sencilla, muy práctica para que usted siga. Aquí están todos los casos. Todos los casos están aquí. No hay ningún otro caso más que los que se presentan aquí. Por eso es una tabla muy, muy completa. Usted seguía nada más. Le pongo otro caso. Usted va a repartir dividendos y tiene como accionista a una sociedad que es colombiana. Y detrás de eso, el beneficiario efectivo es ecuatoriano. Detrás de esa sociedad que se esconde de esa sociedad colombiana, hay un beneficiario efectivo ecuatoriano. Un beneficiario efectivo que es residente fiscal en el Ecuador. Así es que hablará. Residente fiscal en el Ecuador. Entonces usted dice, a ver, una sociedad que no está en un paraíso fiscal, Colombia, aquí, y que el beneficiario efectivo es ecuatoriano. Aquí está, ecuatoriano. Entonces dice, ¿cuánto debo de retener? Dice, la tablita. Aquí está, usted aplica la tabla. Entonces, con esos conceptos, vamos ahora sí a pasar a los ejercicios prácticos. Ya hemos revisado el artículo 9.1, el artículo 39.2 de la Ley del Régimen Tributario Interno, el artículo 7 del reglamento acerca de residencia fiscal, el artículo 4.1, también hemos revisado de la residencia fiscal y el artículo numerado del artículo 7, que es un beneficiario efectivo. Usted quiere aprender acerca de la retención, cuándo es el momento de la retención, artículo 50, por favor, de la Ley del Régimen Tributario Interno. Son algunos detalles que es importante que usted tome nota y se ponga a revisar esos artículos. Bien, ahora le he traído este caso. Miren, un caso bastante interesante porque tiene algunos detallitos que es importante conocerlos. Miren lo que dice aquí, querido amigo, ¿verdad? Usted es la empresa El Saber S.A., ¿ya? Y la junta de socios ya al final ya repartió trabajadores, ya hizo la parte para trabajadores, el 15%, ya también apartó para el impuesto a la renta causado, ya también le restó la reserva legal, y ahora sí tiene una utilidad disponible para los accionistas. Los accionistas, ¿saben qué? Vamos a repartir toda esa utilidad del ejercicio fiscal 2019, que sí es dable, por favor. ¿Ah? Ya vamos a abordar un poco esa ley orgánica de apoyo humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19, aprobado el 19 de junio del 2020, una ley que es bastante interesante de conocer algunos detalles, y ahí también topa lo que es dividendos, querido amigo. ¿Ah? Allí también topa dividendos desde el artículo 20 en esta ley orgánica de apoyo humanitario. ¿Ah? Muy bien. Recuerde, si usted tiene sus inquietudes, preguntas, allí usted tiene el chat y al final ya estaremos abordando sus inquietudes. Entonces usted tiene todos estos accionistas. Usted tiene un accionista, un 2, 3, 4, 5 accionistas. El primer accionista es la empresa El Manantial. La empresa El Manantial. Esta empresa El Manantial tiene domicilio en Ecuador. Perfecto. Beneficiarios efectivos todo ecuatorianos. Ah, ya, recordemos, la primera casuística, artículo 9.1 de la ley, cuando se distribuye dividendo entre sociedades residentes fiscales en el Ecuador, el dividendo se considera exento. Entonces, usted dice que aquí no voy a pagar, no voy a retener dividendos, no voy a retener dividendos. ¿Cuánto es? 27.450. ¿Cómo saqué estos detalles que está aquí? Pero fácil, ¿verdad? Usted dice, de los 274.500, el porcentaje que le corresponde al primer accionista, que es el Manantial S.A., es el 10%. Pues si usted multiplica esto, le sale 27.450. Luego lo que hago simplemente es
fijarlo con la fórmula para que todo se vaya de una manera proporcional de acuerdo al porcentaje accionario, ¿verdad? Todo esto me suma 274.500 a los 274.500 que están acá, en base al porcentaje accionario. El que tenga mayor porcentaje obviamente recibirá más y el que tenga menos, menos. Bien, hasta aquí entonces he resuelto la primera casuística. No le retengo nada. De los 274.500, el 10%, que es su porcentaje accionario, ley de compañías, le corresponde el 27.450. Aplico el artículo 9.1 de la ley, no retengo nada, 0%, 27.450. Recibe todo líquido. La segunda casuística, póngame atención por favor. ¿Ah? Pare bien la oreja y levante bien los ojos para el siguiente caso, ¿no? Mira lo que dice aquí. Ahora usted va a distribuir dividendos a una persona natural, Juan Pueblo, que es, este sí es residente fiscal en el Ecuador, ¿verdad? Él sí es residente, nació aquí en Ecuador y tiene su residencia fiscal aquí en Ecuador, ¿verdad? Obviamente tiene más de 183 días, ecuatoriano, nunca ha salido del país, entonces tú eres ecuatoriano 100%. Bien, se considera grabado pues este impuesto. ¿Qué porcentaje yo voy a aplicar aquí? Entonces usted dice, a ver, yo ya aprendí en el artículo 39.2, inciso 3, que es el 40% del dividendo efectivamente distribuido. Entonces yo digo, 123.525, que es lo que tú vas a recibir, Juan Pueblo. De esos 123.525, tu porción grabada para el impuesto a la renta será ese 40%. ¿Cuánto es? 49.100 dólares. Ahora sí, de esa base imponible grabada, de estos 49.100 dólares, allí sí yo voy a aplicar la tabla. Es parecido como una tabla como la que aplicamos nosotros para las personas naturales, ¿sabes? Entonces yo me voy a la tablita, aplico la tabla. De estos 49.100, que es el 40% del dividendo distribuido, me voy a la tabla. Y aquí está este cálculo. Aquí está. Entonces 40.000 están dentro de este rango y le sale a retener 1.941. Esta es la retención. Entonces, ¿cuánto es mi valor final? Fácil. El dividendo distribuido 123.525 menos la retención, que es 1.941. Total, a pagarle a Juan Pueblo 121.584. ¿Cuál es la tercera casuística? La tercera casuística es que usted ahora reparte dividendos. Miren, ahora sí, miren ustedes, reparte dividendos a una empresa que tiene su domicilio fiscal, su residencia fiscal en Panamá, paraíso fiscal. Pero detrás de esa sociedad, que está en un paraíso fiscal en Panamá, para mi caso, detrás de esa sociedad hay un beneficiario efectivo ecuatoriano. Entonces, a usted le toca hacer el papel del agente 007, el papel investigativo, de llegar a la persona física, esa persona de carne y hueso, cuando usted tiene como accionista una sociedad. Ese es el deber que tenemos como contador, de llegar al beneficiario efectivo. Entonces usted dice, por favor, empresa Saluma, usted es socio de mi empresa y quiero saber quiénes son entonces su composición accionaria. Dice, no, solamente tenemos como un único socio, que es, le digo, ¿quién es entonces? Es la persona fulanito de tal. Ya, ese es el residente fiscal, ese es el beneficiario efectivo ecuatoriano, residente fiscal aquí en Ecuador. Está aquí en Ecuador esa persona. O tiene su mayor volumen de activos acá. Entonces, usted todo eso tiene que irse preguntando. Entonces, usted llega y dice, ya, el beneficiario efectivo es ecuatoriano. Perfecto. Usted ya llegó a esa persona que se escondía detrás de esa sociedad. Entonces, ¿cuánto usted le va a retener? En primera instancia, usted tiene que considerar que es grabado. Muy bien. Vamos a borrar esto de aquí para hacerlo con usted de una manera completita. Entonces, usted dice, de los 274.500, usted aplica el 20%, que es su porcentaje accionario. ¿Cuánto le sale? 54.900. ¿Se considera grabado? Sí, se considera. ¿Cuánto se considera grabado? El 40%. Entonces, de los 54.900 por el 40%. ¿Cuánto le saldrá esa base grabada? 21.960. Acuérdense, ese 40% es grabado, el 60% es no grabado. 21.960. Acuérdense, ¿la tabla para quiénes son? Esta tabla es para personas naturales, residentes, fiscales en el Ecuador, ¿ya? O beneficiarios efectivos
residentes fiscales en el Ecuador, beneficiarios efectivos en Ecuador. Entonces, como este de aquí es un beneficiario efectivo que se escondía detrás de esta empresa que está en un paraíso fiscal, yo tengo que aplicarle la tabla. Nuevamente, me voy con estos 21.960, me voy a la tablita, que es igual que una tabla para las personas naturales, y la retención me sale $98. ¿Cuánto retengo aquí? Pues fácil, ¿verdad? De los 54.900 menos la retención. $54.898 es la retención. ¿Cuál es el segundo caso también? Déjenme borrar esto de aquí para hacerlo junto con ustedes, ya, para que no se vuelvan. Muy bien. Si no me entendió la primera, a la segunda me va a entender. Si no entendió a la segunda, pues a la tercera. ¿Ah? Entonces, nuevamente. Ahora, ¿cuál es la otra casuística? Usted va a repartir dividendos y tiene como accionista a otra sociedad. ¿Cuál es esta sociedad? Empresa Aprendiendo S.A. A ver, Empresa Aprendiendo S.A., ¿dónde tienes tu residencia fiscal? Ah, ya tiene en Colombia la residencia fiscal. Ah, ya, pero es en otra sociedad. Yo me acordé que en el taller que se dio por el ingeniero Jorge Luis Rodríguez, ya tengo que hacer el papel investigativo. Entonces tengo que ver quién se esconde detrás de esta persona moral, que es la sociedad. ¿Ah? ¿Cuáles son los beneficiarios efectivos? ¿Serán acaso beneficiarios efectivos residentes fiscales en el Ecuador? Porque si es así, le retengo de acuerdo a la tabla. Si no es así, aplico retención del 25%. Entonces, usted coge el teléfono, por favor, empresa Aprendiendo S.A., usted es accionista, sabe que vamos a repartir dividendos, usted estuvo mismo aquí en la junta, usted estuvo de acuerdo. Entonces, yo necesito que por favor me certifique su composición accionaria. Entonces le dan la composición accionaria y sabe que le dicen, miren, aquí todos son residentes fiscales en Colombia. Sus beneficiarios efectivos son colombianos, no hay ningún ecuatoriano, así que no hay ningún problema. Ah, perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿cómo será el cálculo? Es el 25%. El 25% vamos a retener. Recuerden, usted puede aplicar esta tablita que está aquí. ¿Ah? Que para mi caso, que le decía, es una sociedad que no está en un paraíso fiscal, pero aquí está, aquí está. Usted retiene el 25%. Y el beneficiario efectivo no es ecuatoriano, usted retiene el 25%. Esta rayita que está aquí. Aquí tiene usted todos los casos. Regresamos al ejercicio. Entonces ya sabemos que hay que retener el 25%. Nuevamente dice, ¿cuánto se va a distribuir? 274.500 por el 10% de su porcentaje accionario, 27.450. ¿Se considera grabado? Claro, pues es grabadísimo, diría yo. ¿Ah? ¿Cuánto? Esto es el 40%. Nuevamente digo, de los 27.450, el 40% de añito, ¿sabes qué? Sobre eso, tú vas a pagar retención vía dividendo. ¿Cuánto es? 10.980. Sobre esos 10.980, yo aplico la retención del 25%. ¿Cuánto vendría a ser? 10.980 por el 25%, retengo 2.745. A ver, empresa Aprendiendo. Mira, son 27.450 que te tengo que dar, porque el 10% es tuyo. ¿Ah? Pero aparte, ¿verdad? Usted está aquí en Ecuador, en la fuente, bajo fuente ecuatoriana, este dividendo que se originó, este dinero que se originó, pues bajo fuente ecuatoriana. La fuente ecuatoriana no lo veo en el artículo 1 del reglamento para la aplicación de la ley del régimen tributario interno. Allí nos dice que bajo fuente ecuatoriana, método del devengado, usted debería de dejar aquí este impuesto en Ecuador. Entonces yo tengo que por ley aplicarle la retención de 2.745. Entonces, no te voy a dar 27.450, te voy a dar 24.705. La diferencia es vía retención. ¿Ah? Perfecto. El último caso, miren, el último caso es un caso importantísimo, diría yo, porque aquí entran los famosos convenios para evitar la doble imposición. Estos acuerdos internacionales en ámbito tributario que tienen países. ¿Ah? Entonces, en este caso, usted tiene como accionista a otra sociedad. Esta es una sociedad llamada la Empresa Sol Uruguay. Entonces, a ver, Empresa Sol Uruguay, ¿dónde está tu residencia fiscal? En Uruguay, dice. Sus beneficiarios efectivos, como yo le estoy distribuyendo dividendos a otra sociedad, yo tengo que hacer el papel investigativo, tengo que ver quién se esconde detrás de esta sociedad, a ver si es que hay algún residente fiscal en Ecuador. Esa es su tarea, porque si no le va a tocar aplicar la tabla. Pero la empresa igual le entrega el certificado totalmente sellado, le dice, hey, yo no tengo residentes fiscales en el Ecuador, todos son residentes fiscales en Uruguay mismo. Ah, ya, perfecto. Muy bien, muy bien.
Entonces, tu porcentaje accionario es el 15%. Perfecto. De los 274.500, yo te voy a aplicar el porcentaje que te corresponde a ti, que es el 15%, que es parte de tu acción, 41.175. Estos 41.000 no te lo voy a dar todo. Yo voy a aplicar la retención. ¿Ya? Algunos dirían, en la empresa Solo Uruguay nos dice, pero ¿sabes qué? Empresa El Saber Ecuatoriana. Entre los dos, pues, hay convenios para evitar la doble imposición. Hay un acuerdo, sí, hay un acuerdo que tenemos entre estos países hermanos, el tuyo como el mío, tenemos un acuerdo para evitar esta doble imposición. ¿Ah? Pero, ¿qué le dice este acuerdo? ¿Qué le dice este acuerdo? Recuérdense, el artículo 425 de la Constitución nos habla acerca de las jerarquías de las leyes y como principal tenemos a la Constitución como la mamá de todas las leyes. Luego, en segundo inciso, tenemos a los convenios internacionales y están los CDI, estos convenios para evitar la doble imposición. Y resulta ser que entre Ecuador y Uruguay hay un convenio firmado. Hay un convenio firmado. ¿Cuál es la primera equivocación que a veces nosotros que tomamos a la ligera? ¿Ah? Uno quizás puede tenerlo en la mente y decir, a ver, como hay un convenio para evitar la doble imposición, entonces no voy a retener, porque eso dice, esa es la idea del convenio, no retener. No, entonces, no, hay que leer el convenio. Cada convenio tiene sus casuísticas interesantes. Entonces, vamos a ver este convenio, qué es lo que dice, en dónde se debe de retener. Si se debe aplicar el principio de la fuente, donde se originó, es decir, aquí en Ecuador, o si se debe aplicar el principio de la residencia, es decir, que ellos tributen en Uruguay. Yo no le voy a retener, sino que voy a aplicar el principio de la residencia y la residencia está en Uruguay, entonces el impuesto se queda en Uruguay. O si aplico el principio de la fuente, como el ingreso se originó por fuente ecuatoriana, entonces yo retengo aquí. Entonces, ¿dónde retengo? Sí, ¿dónde se queda ese dinero de retención? ¿En Uruguay o en Ecuador? Entonces, para eso están estos convenios, para que no se tribute dos veces, sino que se tribute respetando este convenio. Pero, ¿qué nos dice este convenio? Vamos a verlo un ratito. Déjenme ubicarlo y le comparto pantalla. Es un convenio que tenemos con Uruguay. Ya lo estoy buscando, por favor. Me regalan unos segunditos. Estoy buscando en la parte que dice dividendos. Aquí está, ya la encontré. Ya se lo voy a compartir. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a compartir pantalla nuevamente. Bien, allí sí la pueden visualizar. Perfecto. ¿Ah? Entonces, miren, el artículo 10, este es un convenio que lo abrí entre que Ecuador tiene con Uruguay. No es un convenio, no, ya tiene muchísimos años. ¿Qué nos dice aquí en el artículo 10 vía dividendos? Dice, en el inciso 2, sin embargo, vamos a leer el inciso 1, ¿a qué le parece? Los dividendos pagados por una sociedad residente de un estado contratante, es decir, Ecuador, a un residente del otro estado contratante, es decir, Uruguay, pueden someterse a imposición en ese otro estado, en Uruguay. Entonces le da la opción de decir, a ver, esa retención puede darse en Uruguay. Eso le dice el primer inciso. Pero cuando uno estudia con estos tipos de convenios, uno ya conoce un poco más acerca de la materia. Y uno no se va a quedar en ese párrafo 1, porque si usted solamente lee ese párrafo 1, ¿qué es lo que le está diciendo? Hey, donde se debe quedar el tributo no es en Ecuador, el tributo se debería de quedar en Uruguay. Eso le está diciendo el párrafo 1. Pero ojo, tenemos un párrafo 2 y ese párrafo 2, mire lo que le está diciendo. Dice, sin embargo, dichos dividendos pueden someterse también a imposición en el estado contratante, en que reside la sociedad que pague los dividendos, es decir, en Ecuador, y según la legislación de ese estado. ¿Ya? Entonces, lo que le dice, también tiene la opción de que se tribute donde se está pagando el dividendo, es decir, en Ecuador, y es de acuerdo a su propia legislación. Pero aquí te pone límites. Dice, pero si el beneficiario efectivo de los dividendos es un residente del otro estado, contratante, es decir, en Uruguay, el impuesto así exigido no podrá exceder de él. Ahí te está poniendo los límites. Es decir, es verdad, la retención se puede quedar aquí en Ecuador, usted aplique su legislación, pero le voy a poner unos límites.
para que usted no se exceda al momento de retener. ¿Ah? Si usted pasa esos límites, no puede sobrepasarse. Usted, por favor, respéteme el convenio. ¿Qué es lo que le menciona aquí? Le da dos casuísticas, dos opciones. La primera opción, A, 10% del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo, es decir, aplique retención del 10%, si el beneficiario efectivo es una sociedad que posea directamente al menos el 25% de las acciones, con derecho a voto de la sociedad que paga dichos dividendos. Es decir, si esa sociedad uruguaya es mayor al 25%, yo como retención de dividendos no puedo excederme de ese 10%. Ese es mi tope. Si tiene al menos al 25%, su porcentaje accionario de esa empresa uruguaya aquí en Ecuador es menos al 25%, aquí le dice que el tope va a ser la retención el 15%. Entonces, hay dos opciones, el 10% si su porcentaje accionario es mayor al 25%, o mi tope es el 15% si su porcentaje accionario es menor al 25%. En nuestro caso, el porcentaje accionario es el 15%. Entonces, mencionando lo que dice aquí este acuerdo, yo como máximo puedo retenerle ese 15%. Vamos viendo, entonces yo tengo que respetar el convenio. Y el convenio me dice máximo el 15%. En primer lugar, se considera grabado. Es el 40% del dividendo efectivamente distribuido. ¿Cuánto se va a distribuir? 41.175. Sobre eso, sobre los 41.175, yo retengo el 40%. La base imponible grabada, perdón. La base imponible grabada es el 40%. ¿Cuánto me da esto? 16.470. Sobre estos 16.470, yo aplico mi legislación, porque así me dice el convenio. Primero me voy al convenio, porque el convenio está por encima de la ley. Entonces yo me voy al convenio y el convenio me dice, retenga conforme a su legislación ecuatoriana, pero sin exceder un 15%. Vamos a ver si eso se cumple. Entonces, sobre estos 16.470, mi legislación ecuatoriana dice que tengo que retener el 25%. Entonces, 16.470 por el 25%, yo retengo 4.117.50. 41.175, que es el dividendo distribuido, menos la retención, son 37.057.50. Ahora, nuevamente, regreso al convenio. El convenio me dice solamente como máximo un 15% de retención vía dividendos. ¿Cuánto le retuve a esta persona? Yo digo, a ver, yo le retuve 41.117.50. ¿De cuánto? De 41.175. ¿Qué porcentaje me viene a dar? El 10%. Es decir, yo le he retenido efectivamente a esta persona solo un 10%. ¿Cuánto me dice el convenio? El convenio solamente me dice hasta el 15%. Entonces, yo he respetado el convenio y a la vez cumplido con mi legislación. Entonces, mire, estas son todas las casuísticas más interesantes que usted puede llegar a tener. Hemos visto que usted tenga que repartir dividendo a otra sociedad que es residente fiscal en el Ecuador, no retiene nada, o si usted le tiene que distribuir dividendo a una persona natural que sí está aquí en Ecuador, aplica la tabla. Hemos visto cuando usted tiene una sociedad que está en un paraíso fiscal, otra sociedad cuando no está en un paraíso fiscal, por ejemplo Colombia, o hemos visto que cuando hay un convenio para evitar la doble imposición, en el caso con Uruguay. En el caso con Colombia, hay una decisión 578, y allí también le topa acerca de los dividendos. Entonces, si la sociedad, la empresa aprendiendo ese dice, no, un momentito, empresa ecuatoriana, entre nuestros países que son primo hermanos, tenemos convenios, tenemos una decisión específicamente, la decisión 578 de la CAM para la comunidad andina, ahí estás tú, Ecuador, estoy yo, Colombia, está Bolivia también, está Perú, estamos los 4 países, ya Venezuela no está. Tenemos esta tarea nosotros de tener una decisión 578, ahí nos explica dónde se va a quedar la retención, el impuesto, si se puede quedar en el Ecuador o si se puede quedar aquí en Colombia. Entonces, en esta decisión 578, allí le menciona que primará el principio de la fuente. Entonces, esto se basa en el principio de la fuente. ¿Dónde se distribuyó el dividendo? ¿Dónde se está pagando el dividendo? ¿Cuál es la fuente? Ecuatoriana. Entonces, allí se debería dejar el tributo. Esa es decisión 578. Entonces, repartir dividendos no solamente es mirar correctamente su porcentaje. Usted tiene que mirar ya hacia la vía de fiscalidad internacional. Ya resumiendo esto que está aquí. En la parte societaria, usted tiene que revisar
Cuando se hacen anticipos, ¿cómo se debería realizar estos anticipos vía dividendos? La ley de compañías del MIL habla acerca de aquello. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos la ley orgánica de apoyo humanitario. Allí nos habla que en el artículo 20 en adelante, que todas estas sociedades que llegan a acuerdos con sus trabajadores para reducirles la carga laboral, el dinero que hagan, las utilidades que queden en este año, no van a poderse repartir al siguiente ejercicio fiscal por el tiempo que dure el acuerdo con sus trabajadores. Pero, ojo, no nos confundamos, los dividendos del ejercicio fiscal 2019, las utilidades del ejercicio fiscal 2019, sí se puede distribuir en este ejercicio fiscal, ¿no? Eso no forma parte del acuerdo que usted llegue con sus trabajadores. ¿Qué más tenemos para tratar? Haya, por ejemplo, si usted es una sociedad que está por las NIF, ¿verdad? Sea NIF-PYME o los NIF-Full, usted está aplicando activos biológicos, sabemos que usted tiene que reconocer pues, el incremento de sus ingresos de una manera razonable, pero ese ingreso no necesariamente es el efectivo que usted tiene allí. Por ejemplo, usted está criando una vaca, está haciendo sembrando cacao, naranjas, cacao a los 5 años, pero sin embargo usted en el año 1 ya tiene que reconocerse el ingreso. Va a tener una utilidad, pero imagínese ponerse a repartir dividendos con esa utilidad que todavía el ganado no ha crecido, ni tampoco no ha habido la cosecha del cacao. Y puede ser que más adelante, el siguiente año, se desborda algún río, algún suceso, un desastre natural, la vaca se muera y usted ya está repartiendo dinero de una utilidad futura. Entonces, todos esos detalles hay que tomar en cuenta al momento de repartir dividendos, la parte financiera. Entonces, Camilita, vamos a pasar a las preguntas que tengan nuestros amigos y colegas en este preciso instante. Voy a dejar de compartir pantalla y nos gustaría conocer sus inquietudes. Claro, efectivamente, Jorge Luis, has dado una capacitación excepcional. Nos han escrito que lo has dado de manera clara y concisa. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas, no sin antes de decirles que les agradecemos por estar presentes durante este evento. Créeme lo que ha sido enriquecedor porque han estado interactuando todo el tiempo, levantando las manos, haciendo sus preguntas. Entonces, ustedes también son parte fundamental de que todo este tipo de eventos, webinars, foros y demás acciones que están haciendo Contíficos se hagan realidad. Muy bien, vamos a dar paso. Si puedes, mientras tanto, Jorge Luis, ayúdame ¿Ya? poniendo la diapositiva penúltima, la que te envié. Ah, ya, perfecto, sí. Ya me ubico, ya. Sí, Para que sí. podamos conocer también un poco más de lo que es Contífico. Y vamos a empezar con las preguntas y los invitamos a permanecer conectados todavía. Nos dicen, en caso de distribuir utilidades de años anteriores, ¿qué metodología se debe aplicar para la correcta distribución de dividendos? Sí, muy interesante. Ya aquí voy a retroceder aquí en la pantalla que sí lo tengo en mi diapositiva. El hecho generador, ahí uno tiene que tomar en cuenta el hecho generador. Usted, colega, la que hizo esa pregunta, una pregunta muy interesante. Su base legal es la misma ley del régimen tributario interno, ¿ah? Y en el mismo reglamento, usted en el artículo 7, el artículo enumerado del reglamento para la aplicación de la ley del régimen tributario interno, ahí tiene un inciso que dice distribución de dividendos. Él dice que el hecho generador se da cuando usted distribuye dividendos, indistintamente que tenga utilidades 2018, 2017, 16, 15, 14. Si el día de hoy se reunieron los socios y accionistas para repartir los dividendos, ya eso queda en una acta, entonces hoy se da el hecho generador y hoy usted tiene que aplicar la retención y al siguiente mes usted tiene que pagar esta retención bajo el formulario 103 a la administración tributaria. Entonces, el hecho generador se da cuando con la fecha del acta. Allí se da el hecho generador. Indistintamente también hacer que pague utilidades, qué sé yo, ustedes hoy día decidieron bajo junta distribuir dividendos, pero resulta ser que al mes siguiente no hay el dinero para pagar. Entonces, no hay que confundirse. El pago por la fecha de la decisión de la junta. Cuando la junta decide hoy distribuir dividendos, sea de años anteriores, del año que sea, entonces hoy se da el hecho generador y hoy aplicamos la retención. Así el dividendo se cancela aquí unos 2 o 3 años o no se cancele por último. Pero el hecho generador se da cuando se distribuye el dividendo con la fecha del acto. Sí, espero haber respondido su pregunta, querida colega. Perfecto, seguimos leyendo y nos dicen, en la SAS se aplica la misma legislación que nos has mostrado.
las mismas Así. enseñanzas. Sí, así es, así es. Incluso para sociedades que están regidas bajo la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, cuando sus utilidades que tengan al final del año no sean excedentes, sino que sean utilidades netamente. Si son excedentes, obviamente eso no, ¿verdad? Se considera más bien esto un acto solidario entre los socios, ¿verdad? Pero si no son excedentes, si son utilidades y si quieren repartirlo, esto se hará vía dividendos. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta y voy a decir los nombres también de quienes están participando, por supuesto. Fernando Jaramillo nos dice, buenas tardes. A ver, están escribiendo muchísimo, ya, Sí, se le ya se va. me pasó la pregunta. Buenas tardes, sí. En los dividendos de años anteriores, ¿se aplica esta nueva forma de cálculo de dividendos? Sí, correcto. Ahí usted tiene que tomar en cuenta el hecho generador. Si el hecho generador se está dando ahora, usted tiene que aplicar el cálculo de dividendo actual con la normativa actual. Muy bien. Seguimos con las preguntas. Nos dicen, si estoy en el catastro de microempresas, ¿hago la retención o hay Sí, retención? sí, hay retención. Sabemos que, bueno, una muy buena pregunta. Sí, ahí usted se me va a leer, por favor, el colega que nos habló, el artículo 97.5 de la Ley del Régimen Tributario Interno y de la Ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria, aprobado el 31 de diciembre del 2019, un día martes. Ahí le explica que hay casuísticas que usted, a pesar de ser una microempresa que está en este régimen, no estará obligado a retener, pero sí tiene casos en que usted sí se encuentra obligado a retener. Y entre ellos le da la casuística cuando usted reparte dividendos. También cuando usted tiene que retener a empleados que pasan esa base imponible desgrabada del impuesto a la renta, allí también tiene que retener, ¿ah? O está distribuyendo, usted está pagando por un servicio al exterior, usted también le va a tocar aplicar la retención. Entonces, artículo 97.25 de la Ley del Régimen Tributario Interno, y la respuesta es sí, sí le va a tocar retener. Está siendo muy conciso y eso nos agrada muchísimo. Vamos a continuar, pero debemos de también decirles antes de que se desesperen aquí en el chat que ustedes van a poder revivir o ver nuevamente este webinar a través de la plataforma YouTube. Nos buscan nomás con el nombre Contífico. Asimismo, tienen las manos abiertas de parte de Jorge Luis, según lo que me ha indicado, para que ustedes puedan escribirles de manera interna y puedan pues seguir resolviendo todas sus preguntas. Contífico, como sistema contable online líder en el mercado, tiene este gran compromiso con ustedes, que puedan obtener la información que necesitan y también utilizar herramientas tecnológicas como son nuestro sistema contable, punto de venta, facturación electrónica y Jorge Luis y todos los de aquí presentes, lo nuevo de hoy, Mercado 593, que es para que puedan tener su tienda en línea. Vamos a continuar con las preguntas. Nos indican también acerca del material, Jorge Luis, de hoy. ¿Cómo podrías Ah, hacérselo llegar? sí, usted sabe que el conocimiento es para compartir, no es para quedarme. Exacto. Sí, el conocimiento siempre, siempre es para compartir. Entonces, yo le voy a compartir con usted, compañera Camilita, y usted ahí vea como la mejor manera que les puede hacer llegar el material, ¿sí? Entonces, terminamos este taller, este en vivo, y yo por las mismas le envío todo el material. Incluso tengo base legal muy, muy actualizada. Otros ejercicios prácticos también en anticipos, qué ocurrirá cuando hay activos biológicos, cuando tenemos los impuestos diferidos, con otros ejercicios cuando se realizan varios anticipos en un mismo ejercicio fiscal. Entonces, todo ese material es un ejercicio muy, muy completo que se los haré llegar por medio de la empresa Contífico. También, Jorge Luis, ¿cómo podemos encontrarte en redes de pronto? Queremos preguntarte algo más. Ah, sí, sencillito, ¿verdad? Ustedes digitan ahí en el Facebook, ¿verdad? Yo no me manejo no tan bien con la tecnología. A veces la tecnología siento que me atropella en ciertas ocasiones para ir revivo, ¿verdad? Usted en el Facebook, ustedes digitalizan Contadores Coca, ahí tenemos nuestra fanpage y ahí nos pueden seguir. Perfecto. Igual queremos que sepas que estamos aquí para ayudarte de parte de Contífico Jorge Luis. Y vamos a Muchas seguir con las gracias. preguntas. Buenas tardes, nos dice Patti de Flores. Si un consorcio C, creado por dos sociedades, A y B, todas residentes en Ecuador y sus representantes de igual forma, este consorcio debe realizar retenciones por dividendos a sus accionistas A y B. Sí, así es, sí. Ahí usted tiene que leer el artículo 39.2 de la Ley del Régimen Tributario Interno. Y se aplica la retención en este caso.
Y bien dicho, como mencioné, el beneficiario efectivo es ecuatoriano, entonces le va a tocar aplicar la tablita. La que tú has indicado hoy, ¿verdad? Sí, así es, Camila. Y Ruth Córdoba nos indica, la persona natural que recibe el dividendo, la retención que le hacen, ¿es un crédito tributario para pagar el impuesto a la renta? Sí, ¿Qué artículo nos dice? 39.2, numeral 3. Allí nos menciona que el 40% se considera grabado y formará parte de su renta global. Entonces, si el 40% forma parte de mi renta global, para que yo nuevamente vuelva a calcular mi impuesto a la renta, ¿qué ocurre con la retención? Ahí usted tiene el artículo 50 de la Ley del Régimen Tributario Interno, que todas las retenciones son créditos tributarios. ¿Ah? Entonces, usted se va a poder descontar vía formulario de impuesto a la renta, donde dice retenciones en la fuente por dividendos. Ahí usted va a poner cuánto le retuvo la empresa a usted. ¿Ah? Y el otro 60%, eso por favor lo tiene que ubicar en algún casillero, donde todavía no tenemos el casillero sobre el otro 60% que es no grabado. Usted lo va a tener que sí, que informarlo, pero no va a ser, no va a sufrir este pago de impuesto a la renta sobre eso. ¿Ah? También nos están preguntando mucho y nos están escribiendo que comentemos algo acerca de Contífico, que les demos más información, pero crean que el tiempo aquí en vivo es demasiado corto. Yo Es sé que ingrato el aquí a tiempo. Jorge Luis le ha quedado cortísimo y para todas sus preguntas. Sin embargo, los invitamos también a registrarse en nuestra página web www.contifico.com y ustedes dejan sus datos, es súper fácil y un representante de inmediato se va a comunicar con ustedes. Nos siguen diciendo acerca del material y nos dejan sus correos. Muchísimas gracias. Los vamos a receptar todos. Sabemos que ustedes han estado aquí y necesitan esta información que los va a ayudar a ustedes en sus negocios. La última pregunta, Jorge Luis, para poder culminar este evento maravilloso y es Ya. si, ok, nos dicen, si es empresa que cotiza en bolsa y tiene cientos de accionistas, ¿cómo se procede? Ya ahí le digo con una muy buena base de datos, una muy buena base de datos y no dejar las cosas a última hora. Desde ya, usted ya ir teniendo su base de datos actualizada, también váyase a la página de la ley de compañías, de la página de la superintendencia de compañías, y imprimirse la lista actualizada de los socios o accionistas en su caso, ¿ah? Y tener siempre la base de datos actualizada. Y una sugerencia, si dentro de esa lista de socios o accionistas suyos hay sociedades, ahí a usted le va a tocar hacer el papel investigativo, es decir, del agente 007, de coger y llamar a esa empresa y pedir un certificado de cuáles son los accionistas de esa empresa. ¿Y para qué le va a servir a usted ese certificado? Para que usted vea cuál es el beneficiario efectivo. Si el beneficiario efectivo es residente fiscal en Ecuador, usted ya tiene que aplicar la tablita. Si no es residente fiscal en el Ecuador, usted ya aplica el 25%. Efectivamente, es correcto lo que has dicho y no podemos irnos sin antes decirles que le tenemos un bono extra siempre dando novedades y ayúdame con la siguiente diapositiva para que podamos ver y es el próximo webinar que vamos a estar dando y es adapta tu modelo de negocio a la nueva normalidad para que podamos, nosotros lo hacemos de manera integral, Jorge, y les damos todas las herramientas. A Excelente, veces excelente. podemos decir, tal vez ese tema no me corresponde, pero todos estos temas que nosotros englobamos van a ayudar a que su negocio pueda seguir creciendo y ustedes puedan mantenerse. Ha sido un gusto, Jorge Luis. No me cansaré Muchas de gracias por la decirlo. invitación. Gracias por la invitación y espero que no Sí, sea la última, Camila. ¿Ah? Poder compartir con ustedes otros talleres más. el público lo ha dicho, creo. Ya llegamos a 100 preguntas y muchísimos conectados. Y por favor, antes de irnos, queremos escuchar tus últimas palabras. Sí, les quería decir, bueno, mi agradecimiento para la empresa Contífico y a cada uno de ustedes, queridos amigos y colegas. Estamos aquí para ayudarnos, para darnos la mano. Sabemos que entre bomberos no nos pisamos la manguera, más bien nos apoyamos. Quizás usted pueda conocer un puntito más, el otro puntito más y así, pero eso nos enriquece como profesionales. Y estamos aquí dispuestos a compartir con ustedes cualquier otro taller. Ustedes pueden inscribir incluso a la empresa Contífico si quieren otro tipo de taller más y aquí estamos a la orden. De mi parte, muchísimas gracias por haberme aguantado ya este lapso de casi 1 hora y media y estamos a la orden. Gracias por su paciencia. Muchas gracias a todos, también de parte de Contífico, Jorge Luis, totalmente agradecidos contigo y con cada uno de ustedes, los espectadores que están viéndonos a través de la pantalla.
Muchas gracias y con esto damos culminado el evento. Hasta pronto. Hasta pronto.